Yo te pido que prepares y declaro ahora que cada corazón en este día oye la palabra, la recibe y da fruto al 30, al 60 y a 100 por uno, porque solo tú eres el verbo que se hizo carne. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento. Lo invito a abrir la palabra en el libro de Josué, capítulo 3. Vamos a compartir la palabra. Josué, capítulo 3. Santo eres tú, Jesús. Santo eres tú, Jesús. La palabra que le voy a compartir hoy es del apóstol Ledesma, la palabra que él compartió para este año 2026. Le estuve dando un anticipo el domingo pasado, pero hoy, si Dios quiere, lo voy a hablar más completo, más profundo. Voy a obviar lo que ya hablé el domingo pasado. Puede ser que pase un poquito por arriba, pero lo voy a obviar porque hay mucho y es muy contundente la palabra y le va a venir bien, ¿sí? Entramos en una nueva temporada, diga nueva temporada, sí, temporada de conquista, temporada donde usted va a caminar en la presencia, pero de manera respetuosa. Entramos en una nueva temporada que va a ser muy diferente porque el Señor está soltando coronas, da mayor autoridad en este año a los que han sido fieles, ¿sí? Una temporada donde tenemos que pactar con Dios cada día, una temporada donde las promesas de Dios se cumplen. Todo lugar donde ha pisado la planta de tus pies, el Señor te la va a entregar. Temporada de conquista en muchas áreas. Va a ser un año, diga conmigo, cristocéntrico. Una temporada, sí, ya entramos, cuando comenzamos esta década, entramos en un tiempo distinto antes de la venida del Señor. Recuerden que el 80, sí, significa boca, significa evangelismo. Tenemos que conquistar 80 por el año judío, el calendario judío, 5786, 86, número 8, década de evangelismo, ¿sí? Así que estamos ahí. El Señor en este año, dijo el apóstol Ledesma, Él va a coronar, diga conmigo, coronar. Va a coronar, va a soltar coronas, ¿sí? Para que puedas conquistar esos territorios, no solamente conquistarlos, sino también gobernar. No solamente que conquistar, sino que hay que gobernar, pero en el Espíritu. Amén. Estamos aquí. Vamos a leer Josué entonces, capítulo 3. Voy a comenzar desde el versículo 1, ¿sí? En adelante, dice así, hasta el 5 voy a empezar. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando escuche esta palabra, cuando vean el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, ustedes saldrán de su lugar. Diga conmigo, saldremos, saldrán de su lugar, saldrán de la comodidad, saldrán de su lugar y marcharán en pos de ella, en pos del arca, que significa la presencia del Señor, a fin de que sepan el camino, ¿sí? Diga conmigo, para saber, para conocer el camino, tengo que ser guiado por la presencia del Espíritu Santo, ¿sí? A fin de que sepas el camino por donde han de ir, por cuanto ustedes no han pasado antes de ahora por este camino. Hay tiempos nuevos, hay territorios nuevos que tenemos que atravesar, conquistar, caminar, gobernar. Pero entre ustedes, escuche esta palabra, es muy importante esta palabra, entre ustedes y ella, entre ustedes y la presencia del Señor, haya una distancia del arca, le dijo al pueblo, haya una distancia de 2000 codos, que más o menos son 1000, entre 800 y 1000 metros, ¿sí? No se acerquen a ella. ¿Qué le dice? No se acerquen a ella. Y Josué dijo al pueblo, santifíquense. ¿Qué dijo?
santifíquense, purifíquense, porque Jehová hará mañana maravillas entre ustedes. Aleluya. ¿Qué va a hacer el Señor? Maravillas. El Señor va a hacer maravillas entre ustedes. El Señor va a hacer maravillas a través tuyo, en tu familia, en tu barrio, en tu trabajo. Dios te va a usar en tu célula, en el territorio que Dios te ha entregado. El Señor va a hacer maravillas. ¿Lo quiere usted? Aleluya. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Y fíjense que dice el versículo 1, dice que se levantó de mañana. No espere hasta marzo, abril, no espere hasta que empiecen las clases, no se tome vacaciones espirituales, es hoy. No espere hasta mañana, diga conmigo, es ahora. Es ahora, es ahora. En la nueva temporada ya ha comenzado. Es ahora. Dice el versículo 1 entonces, ¿sí? Que se levantó de mañana él y todos los hijos de Israel. Partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Recordamos entonces, el pueblo había salido de Egipto. Hacía 40 años estuvieron vagando en el desierto. Ahora llegaron a Sitín, que era un lugar de refrigerio. Recuerden que les dije que es el monte de las acacias, un lugar lindo, una tierra donde da ganas de quedarse, ¿sí? Es una tierra de bienestar, pero no es la tierra prometida. Diga conmigo, no es la tierra prometida. Sí, porque la tierra prometida hay que conquistarla. Sí, diga conmigo, tiempo de conquista. Tiempo de conquista. Así que entonces el pueblo tuvo que salir de Sitín y tuvo que llegar al río Jordán. Y dice que después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo, escuche, ¿sí? Usted tiene que ser obediente, diga conmigo, tengo que ser obediente. En este tiempo, sí, el Señor está mirando su obediencia, está mirando su obediencia. En este tiempo está mirando su servicio, está mirando su corazón, ¿sí? Entonces, en la tierra bendecida que Dios te va a entregar, tienes que estar cerca de la presencia, tienes que estar con el Señor. Y fíjense lo que dice: cuando vean el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas y sacerdotes, ¿sí? Cuando ustedes vean la presencia de Dios, que la portan los levitas y sacerdotes, que son las autoridades que Dios ha establecido, ustedes saldrán de su lugar y marcharán en pos de ella, ¿sí? Nosotros tenemos que ser obedientes, diga conmigo, obediente a Dios y obedientes a las autoridades que Dios estableció, ¿sí? Entonces, Dios te va a ir mostrando de a poquito el camino, ¿sí? Para que no corte, decía el apóstol, ¿sí? Escucha, ¿sí? Tenemos que ser guiados por el Espíritu, porque tenemos territorios nuevos, lugares nuevos, territorios nuevos que conquistar, y muchas veces nunca hemos pasado por ese territorio. Entonces tenemos que estar siempre en comunión con el Espíritu Santo, siempre tenemos que estar en comunión con Dios para conocer y saber por dónde debo ir. Y también tengo que estar, recuerde esto, ¿sí? Tengo que estar unido a mis autoridades, tengo que honrar las autoridades que Dios me estableció. Si eres un hijo que vive en su casa con los padres, tienes que honrar a tus padres, ¿sí? Como hijo espiritual tienes que honrar las autoridades que Dios te estableció. ¿Me está escuchando? ¿Me estaba entendiendo? Sí, dígame amén entonces. Aleluya, bien. Entonces tenemos que estar cerca de lo que Dios estableció. Tenemos que tener honra. Si usted no honra su autoridad, si usted no reconoce a la autoridad, ¿sí? No puede recibir nada de Dios ni de esa autoridad, porque viene de Dios, pasa por la autoridad y llega a usted, amén, ¿sí? Por eso tenemos que estar cerca. Dios te está mostrando, y dice que muchas veces Dios te muestra de a poco el camino. No ves todo el final, porque Dios, diga conmigo, me quita el control. Me quita el control. Ustedes recuerdan que yo conté el testimonio que el 19 de diciembre iniciamos un negocio en María Susana. Para mí es un camino nuevo y se presentan cosas y se levantan obstáculos y cosas nuevas, y yo tengo que estar con el Señor, porque si no me agarra la desesperación, me agarra la ansiedad, me agarra el miedo, como les pasa a todos. ¿A alguno no le pasa a veces?
que no sé para dónde agarrar. Entonces tengo que estar ahí. Gracias a Dios que el Señor me puso personas idóneas ahí que me ayudan, ¿sí? Le doy gloria a Dios. El Señor siempre te pone a alguien que te va a ayudar. Escuche, versículo 4. Tenemos que estar cerca de la presencia de Dios. Amén. Dice que la tierra, el lugar donde vas a estar, no es siempre un lugar derecho que vos ves allá. No, a veces tenés que hacer, tenés que dar alguna vuelta, tenés que tomar un camino desconocido. Entonces tenemos que estar en la presencia. ¿Dónde tengo que estar? En la presencia. Ahora fíjense lo que dice el versículo 4. A fin de que sepas el camino, por cuanto ustedes no han pasado antes de ahora por ese camino. Pero escuche ahora lo que dice. Esto es muy importante. ¿Sí? ¿Está atento? Bien. Pero entre ustedes y ella, el arca, la presencia, haya distancia como de 2000 codos, no se acerquen a ella. Entonces el apóstol Ledesma explicó y dice, ten cuidado con la familiaridad. Tienes que estar en la presencia de Dios, tienes que estar en la manifestación de la gloria de Dios, pero dice, no te familiarices con su presencia hasta menospreciarla. Escuche, búscala, pero tienes que respetarla y valorarla, ¿sí? Cuando uno deja de valorar, cuando uno comienza a menospreciar, cuando se acostumbra a las cosas y se hace familiar. Si usted escucha, cuando usted escucha la palabra, hoy mire, hoy viene una persona nueva, nos trajo un renuevo, ¿cierto? Para el llamado, pero cuando usted escucha siempre el mismo testimonio, siempre escucha el mismo, entonces ya se familiariza. Y usted, a lo mejor cuando paso yo y le cuento el testimonio, usted dice, otra vez contando lo mismo. Menospreció. Me gustó el testimonio que me contó mi esposa ayer. Primero porque nos anima, porque nosotros sabe que somos seres humanos y que estamos en la lucha continua. Entonces uno... Y ella me dice, cuando vos contaste, y ella me dice, vos siempre contás lo mismo. Pero bueno, ¿pero por qué cuento lo mismo? Esto es como el arroz con leche, está siempre vigente, porque lo que cambia es el público, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces te dice, siempre el mismo arroz con leche, siempre el arroz mi niño, pero claro, si los niños son distintos. Entonces pero usted, el viejo, yo que soy viejo, yo tengo que estar en expectativa y hacerme como niño. Entonces cuido la presencia, amén. Entonces valoro la presencia, estoy en expectativa, pero no solamente por mí, porque tal vez haya alguien ahí, algún familiar, una persona en este lugar. Entonces con mi expectativa traigo la presencia, amén. Cuando yo valoro lo atraigo, cuando yo honro lo atraigo, amén. ¿Se entiende eso? Entonces cuando yo me familiarizo con la persona, cuando me familiarizo con la palabra, otra vez Juan 3:16, no, ahí ya menosprecié la presencia, menosprecié la palabra, ¿sí? Cuando veo un milagro y no me pongo contento, no lo festejo, me familiaricé con la presencia, me entró la familiaridad y empezó el menosprecio. Amén. Cuando usted nunca vio un milagro y vio por primera vez, ¿sí? ¿Qué había en usted? Una alegría, ¿sí? Dios lo hizo, cuando Dios te usó por primera vez en un milagro. Pero esto lo tenemos que hacer todo. Por eso dice, no te familiarices. El año 2026 es un año, dice el apóstol, que caminemos respetuosamente detrás de la presencia del Señor y dejarnos guiar. Tenemos que caminar respetuosamente, valorarla. Escucha, ¿sabe lo que pasó con USA? El pastor Julio estuvo hablando de eso el domingo pasado. ¿Cómo era que se llamaba la familia donde estuvo el arca? Obed-edom. Estuvo el arca y se manifestó la presencia ahí. Y había un hijo de ellos que se llamaba Usa. Usa se familiarizó con el arca porque estuvo en su casa. Y cuando David traslada el arca, ¿sí? Desde la casa de Obed-edom, la quiso llevar, ¿sí? a su manera, estaba Usa ahí y como estaba familiarizado, el arca no se podía tocar, los bueyes se tropiezan, el arca quiere caer y Usa toca lo que no tiene que tocar y muere instantáneamente. Cuando menospreciamos la presencia de Dios puede morir tu ministerio, podés morir físicamente, pero puede morir tu ministerio, puede morir lo que Dios te dio, porque lo menospreciamos. ¿Sí? Escuche, cuando menosprecia a las autoridades que Dios y te familiariza con las autoridades que Dios estableció, estamos despreciando el Espíritu Santo, porque estoy diciendo Dios se equivocó con este. ¿Se entiende? Amén. Es tan importante esto.
es tan importante, ¿sí? Escucha, Moisés representa a Cristo sacándonos de la esclavitud. Josué representa al Espíritu Santo guiándonos a caminar por la tierra prometida y conquistarla. Diga conmigo, tiempo de conquista. En la tierra prometida tenemos que pasar, escuche, de ser receptores de bendición a conquistadores de bendición. En esta temporada que es nuestra tierra prometida, nosotros tenemos que conquistar, ¿sí? Tenemos que conquistar. En el desierto ellos recibían. En Egipto comían de arriba, pero eran esclavos. En el desierto eran libres, ¿sí? Eran libres, pero seguían comiendo de arriba. Les venía el maná del cielo, pero en la tierra prometida ellos tenían que conquistar la bendición. Amén. Diga conmigo, tengo que conquistar la bendición. En este 2026, ¿está dormido? Bueno, en este 2026 voy a conquistar mi bendición. Aleluya. Versículo 5, présteme atención. Y Josué dijo al pueblo, santifíquense. ¿Qué dijo? Santifíquense, ¿sí? Porque Jehová hará mañana maravillas entre ustedes. En este tiempo tenemos que purificarnos, tenemos que santificarnos. Ya le dije lo que dijo el apóstol, se lo dije el domingo pasado. Por eso usted tiene que estar atento a la palabra, ¿sí? En este tiempo, en lo que dijo el apóstol Ledesma. Escuche, le voy a leer un poquito lo que dijo el apóstol Maldonado de la palabra 2026. Dice, Dios me habló de 8 pecados capitales que va a juzgar en este 2026. Dice el Señor, yo he lidiado, le dijo al apóstol Maldonado, yo he lidiado con la iglesia desobediente y rebelde en el 2025, ¿sí? Con gente que no quiso obedecer, con gente que está en pecado y cree que está conmigo, pero en este 2026 se viene el juicio. Amén. ¿Me está escuchando entonces? Se viene el juicio y Dios va a juzgar en este 2026. Escuche, dice el apóstol Maldonado, los que se arrepintieron van a entrar en su territorio de prosperidad y de bendición. Pero los que no se arrepintieron o no se quieren arrepentir, porque hoy si estás acá nos podemos arrepentir, ¿sí? Los que no se arrepintieron van a ser juzgados. Van a ser cortados, van a ser quitados, ¿sí? Dice, Dios me habló de 8 pecados capitales, dice el apóstol, que va a juzgar el 2026. ¿Sabe una cosa? Cuando usted lo escuche, dice, el primero de ellos, dice, es para los argentinos. El orgullo, ¡uy! Diga, ¡uy! ¿Sí? Sí, escuchen, dice los argentinos. Entonces, ¿por qué dice Dios juzga? ¿Sí? ¿Por qué Dios va a juzgar? Dice que primero Dios trae sacudimiento y juicio. ¿Cuáles son los propósitos del sacudimiento y juicio? Las personas que no han pasado nada en la vida, escuche lo que dice, Las personas que no han pasado nada en la vida van a filtrar sus decisiones a través de la comodidad. El que no pasó prueba, ¿sí? El que no pasó prueba siempre está sentado en su comodidad. Porque si total no pasa nada, Entonces Dios tiene que permitir los sacudimientos, ¿sí? Así que, segundo, dice él, ¿para qué permite Dios un sacudimiento? Para despertar. Amén. Iglesia, diga conmigo, tengo que despertar. ¿Sí? Sí, el Señor va a juzgar el orgullo. El orgullo dice que es como el mal aliento. Sos el único que no te das cuenta que lo tenés. ¿Sí? ¿Sí? Decirle que tenés al lado, lavate los dientes. Los dientes espirituales, ¿sí? Bien. También hay que lavarse los dientes naturales, todos los días, después, cuando se levante, después de comer. Segundo, pereza. Diga conmigo, pereza. ¿Sí? Al improductivo Dios los va a juzgar. Escuche lo que dijo. Si hay jóvenes que viven con sus padres, dice, vayan a trabajar, no sean vagos. Jóvenes grandes. Tercero que va a juzgar, la gula. Diga, aya. La gula. Por eso el Señor nos habló de ayuno, para que no seamos juzgados, ¿sí? Otra cosa que va a juzgar, la avaricia, el amor al dinero. Otra cosa que va a juzgar, la envidia. Es un sentimiento hostil que alguien tiene por algo
que yo quiero, por alguien que tiene algo que yo quiero, al punto de que comienza a maquinar cómo le puede quitar eso que tiene. ¿Sí? Entonces el Señor va a juzgar. Diga conmigo, la ira, si usted es fosforito, ahí yo tengo que decir ay, porque yo tengo ese carácter medio fosforito. Entonces ahí yo digo ay. Séptimo que va a juzgar es la lujuria. Si alguno me escuchó, ayúdeme con el octavo, porque él predicó después de la noche y yo el de la noche no lo escuché. El sexto es la ira, el séptimo es la lujuria. ¿Sí? Esa pasión carnal, ¿sí? Ese deseo que es sexual, ¿sí? Y que te domina, ¿sí? Y puede funcionar también la lujuria dentro del matrimonio, quiere decir cuando vos te domina, ¿sí? Funciona de dos maneras. Generalmente el hombre es el cargoso del sexo y generalmente la mujer es la que no quiere. Entonces cada uno trabaje en su lugar. Diga, voy a trabajar en mi lugar. Vamos, dígalo con ganas. ¿Cuál es ese? Huevos en la mente, lujuria, ¿sí? Huevos son los huevos de áspid. El áspid es la víbora, y la víbora, que es Satanás, la serpiente antigua, ha sembrado maldad, ¿sí? En los corazones. Y a veces no está mal la víbora, pero está el huevo. ¿Se entiende eso? No está mal, echamos fuera el espíritu, pero ha quedado sembrado el huevo, ¿sí? A lo mejor lo heredaste o a lo mejor lo trabajaste en tu juventud, si miraste mucha pornografía, si fuiste perverso, como me pasó a mí, ¿sí? Tuve que trabajar mucho también el área sexual, entonces tenemos que trabajar, y a veces queda algún huevito. ¿Sí? Y entonces siempre en esta área y en cualquier área lo que vos tenés que ver es si te domina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando varones? A ver, los varones casados acá, levánteme la mano. Bien, levánteme la mano los varones solteros o solos, divorciados, como sea, que están solos. Hay poco, che. A ver, levante con ganas la mano, a ver. No, ahora están apareciendo más. Bien, declaro que se van a casar. En el nombre de Jesús, en el nombre, bien, a su tiempo y con el que el Señor quiera, amén, sí, a su tiempo. Eso que levantaron la mano al último, a ver, levánteme las mujeres casadas, levánteme la mano, a ver, ¿cuántas mujeres casadas hay? Bien, a ver, las mujeres solteras, levánteme la mano, solteras o solas, levante, bien, las jóvenes, jovencitas, niñas, levánteme la mano. Muy bien, algún día se van a casar en el nombre de Jesús, ¿sí? Así que los solteros, los que están solos, la relación sexual es para el matrimonio. Amén. ¿Está acá? ¿Estamos acá? Sí, bien. Entonces tenemos que trabajar con esa lujuria interior, ese deseo interior. Vamos a trabajar. Trabaje. ¿Cuál es la herramienta que Dios nos dio, la principal, el domingo pasado? A ver, el ayuno, claro, el ayuno. Mire, yo, si Dios quiere, y Dios no me habla antes, espero que no, el martes empiezo. Hay muchos que ahora esta semana, los jóvenes el lunes, ¿dónde están los jóvenes? El lunes dice que empiezan, mañana empiezan los jóvenes, ¿sí? Vamos a meternos, algunos en 21 días, otros en 40 días de ayuno, ¿sí? Porque es tiempo de conquista y tiempo de ayuno. Bueno, bien, sigo entonces con el apóstol Ledesma. Santifíquense, porque el Señor hará maravillas. Diga conmigo, maravillas. Diga, quiero ver las maravillas. Bien, 6. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Escuche, ¿sí? Habla mucho del espíritu, como sacerdote espiritual. Todos nosotros fuimos llamados, somos en Cristo Jesús, reyes y sacerdotes, ¿sí? La palabra dice que nosotros somos sacerdotes. El sacerdote, la función del sacerdote, ministra a Dios, sirve a Dios y sirve a la gente. Amén. Eso es, para resumirle, la función de un sacerdote. Nosotros somos linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, dice 1 Pedro 2, ¿sí? Y entonces
entonces le habla a ese espíritu, al sacerdote, a tu hombre interior que tenés adentro, ¿sí? Y él dice, le dijo Dios a los sacerdotes, tomen el arca del pacto, ¿sí? La presencia de Dios para poder cruzar el Jordán. Primero tenemos que cruzar el Jordán, cruzar ese obstáculo, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos un obstáculo que nos impide entrar en la tierra prometida, lo que Dios nos dio. Ese es el río Jordán y yo lo tengo que cruzar. Diga conmigo, tengo que cruzar. Tengo que pasar al otro lado. Ese obstáculo puede ser tu yo, puede ser un miedo, pueden ser tu familia, tus hijos, puede ser la economía, puede ser eso que te tiene ahí y es como que no te deja avanzar. ¿Se va entendiendo? ¿Se va entendiendo? Entonces tenemos que atravesar, tenemos que vencer, pero diga conmigo, sobrenatural. Es de manera sobrenatural. Ellos cruzaron de manera sobrenatural. Por eso primero había que santificarse para ver lo sobrenatural. Tenemos que estar santificados, purificados. Y después le habla a los sacerdotes. Dice, es ese hombre interior. Tu hombre interior tiene que tomar el arca. O sea, la presencia de Dios para poder cruzar el Jordán. Tenemos que estar en intimidad, en la presencia de Dios. Todo lo que nos viene hablando. Hay que cruzar el Jordán. Y eso significa, diga conmigo, compromiso. Hay una decisión que tomar para usted poder vencer ese obstáculo, ese gigante o ese Jordán, vamos a decir así, ¿sí? Usted tiene que tomar una decisión de compromiso. Diga conmigo, compromiso. Compromiso. Hay que tomar decisión para pasar al otro lado, de estar cerca de la presencia de Dios. En la presencia de Dios hay una atmósfera linda. Usted tiene que estar en su presencia. Ya nos habló la palabra, volver al altar, estar en las reuniones, ¿sí? Estar en el Espíritu, escuchar la palabra. Tiene que estar en su presencia para poder vencer. Tiene que usar las armas espirituales como el ayuno. Por eso significa compromiso, estar preparado, tomar decisiones de consagración especial. Diga conmigo, consagración. Sí, consagrado significa que yo estoy separado y apartado para uso exclusivo de Dios. Yo tengo que ser de uso exclusivo de Dios. No puedo estar a media en este tiempo. Decite vos mismo, dejo lo viejo. Decile que tenés al lado, déjalo viejo. A las mujeres, no dejen al viejo, déjenlo viejo. Sí, déjalo viejo porque las cosas viejas pasaron, amén. Sí, ahora vos repetí, dejá al viejo Ariel, hablate vos mismo. Dejá al viejo, dejá la vieja Maricel, por ejemplo. Ella tiene que decir, yo no la tengo que dejar. Ella tiene que dejar la vieja Maricel. Y yo tengo que creer que ella es la nueva Maricel, aunque la vea vieja. ¿Se entiende? Aunque yo la vea vieja, yo la tengo que ver renovada. Por eso es que tengo que cruzar el Jordán y lo tengo que hacer de manera espiritual, porque muchas veces ese es el obstáculo, que yo no creo lo que Dios va a hacer en mi esposa o en mi esposa, en mis hijos o en mis padres, y es una batalla. Por eso diga conmigo, compromiso y consagración. Escucha, el 2026 será totalmente diferente para muchos cristianos. Vienen temporadas especiales, pero hay que estar listo. Toma el arca y métete en la tierra prometida de lleno. No seas cristiano de periferia, que está ahí dando vuelta y nunca se compromete, que está especulando hasta dónde puedo zafar. Pero si será pecado, no será a ver hasta dónde puedo llegar, ¿sí? No especule, tírese de cabeza, cerrá los ojos y tirate al agua profunda. Dice la palabra, boga mar adentro, pero no me voy a meter en esa palabra. 6b, escucha ahora, ¿sí? 6b, 6b significa la segunda parte del versículo. 3:6, Josué 3:6, ¿estamos acá? La segunda parte, y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo, ¿sí? ¿Quién? ¿A quién le está hablando? ¿Quiénes son ellos? Usted y yo, ¿sí? Primero le habla a los líderes. Dice el apóstol Maldonado, la primera que va a ser juzgada siempre, porque lo dice la palabra, es la iglesia del Señor. Es la iglesia del Señor y después viene el juicio para todos, pero primero el juicio comienza por la iglesia. Dice el apóstol Maldonado, a mí en el 2020 Dios me habló de juicio, que iba a venir un juicio sobre las naciones. Dice, después vino la pandemia, pero yo no sabía que el primer juzgado iba a ser yo.
y él tuvo que pasar lo que tuvo que pasar, que ya todos sabemos en su familia. Y dice, pero Dios es fiel, pero Dios es bueno, Dios lo va a hacer. Entonces, líderes, tomen el arca, guías de casa de paz, maestros de célula, ¿sí? Responsables de obra misionera, líderes de red. Todo cristiano debe ejercer buena influencia hacia otros. ¿Qué debemos ejercer? Tenemos que ser buena influencia, ¿sí? Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. El pastor va adelante y las ovejas van atrás, y las ovejas miran al pastor, dependen del pastor. Usted como sacerdote espiritual es un sacerdote, es un pastor en su casa, en su célula, en su casa de paz, en su trabajo, ¿sí? Segundo, habla también de tu hombre interior, ¿sí? De nuevo, ese líder espiritual también habla de tu hombre interior, ¿sí? ¿Cuál es tu hombre? ¿Cuál es en tu interior? ¿Qué somos nosotros? 3 cosas somos. ¿Qué somos? Espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Somos espíritu que tenemos un alma y cuerpo. Eso es el hombre interior. ¿Cuál es el hombre interior principal? El yo, el espíritu. El espíritu, ¿sí? Yo tengo que vivir en el espíritu. Yo soy espíritu. Yo soy eternamente espíritu, y yo soy espíritu, y los espíritus viene del cielo, pero yo tengo que estar en el espíritu. Por eso habla también de tu hombre interior, que ejerzas liderazgo sobre vos mismo. Tú tienes que estar en el espíritu. ¿Quién te tiene que gobernar? El Espíritu Santo a través de tu espíritu, ¿se entiende? Eso es lo que vamos trabajando. Diga conmigo, autoliderazgo. Para eso tengo que crucificar la carne. Diga conmigo, crucificar la carne. Yo decido que voy a ir a orar en lugar de hacer fiaca, decía el apóstol Ledesma. Yo decido que voy a ayunar. Yo decido que voy a caminar en Dios, que voy a negarme algunas cosas para entrar a donde Dios me está llevando. Quiero disfrutar de Dios en plenitud. Diga conmigo, plenitud. Se confirma la palabra. Sí, tiempo de plenitud. Diga conmigo, temporada de plenitud. Temporada de plenitud, no a medias. Si yo quiero tener plenitud en todas las cosas, vivir en plenitud, yo tengo que estar en plenitud. Tengo que estar pleno para Dios, no a medias. No quiero un poquito, quiero todo. Amén. Estamos acá, versículo 7, vamos al versículo 7. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, ahora voy a estar contigo. Amén. Como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Imagínense Josué, que vivió caminó al lado de ese hombre de Dios. Lo estuve escuchando a Ronnie Oliveira. Dice, cuando Dios te llama, Dios lo llamó a Josué, y Josué le tocaba ser el líder, pero él caminó 40 años al lado de Moisés, y Moisés fue un líder donde Dios se manifestó con maravilla que nunca se había visto, impresionante. Entonces por ahí uno dice, pero yo no voy a poder hacer lo que hizo Moisés. Pero ¿por qué me llamó a mí? No, el Señor te llamó a vos porque te quiere a vos en este tiempo, y Dios te necesita así y así como está, así como sos. Dios te va a usar, ¿sí? Si vos te dejás transformar, Dios te va a usar. Por eso Dios te escogió a ti en este tiempo. Versículo 7. En el 2026 el protagonista va a ser el Espíritu Santo, y Él te va a dar, escuche, el Espíritu Santo te va a dar mayor autoridad. Diga conmigo, 2026, mayor autoridad, ¿sí? Para los que hacen lo que tienen que hacer, para los que se comprometen, se consagran, se santifican, Dios le va a dar mayor autoridad. Para los obedientes, para los que valoran la presencia, Dios que le va a dar mayor autoridad, tiempo de mayor autoridad. Ahora, desde el versículo 8 hasta el versículo 17, hay algo tan importante, présteme atención. Le vamos a leer solamente el versículo 17, escuche. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, ahora ya se largaron a pasar. Dice que cuando ellos dieron el paso de fe y pisaron las aguas se detuvieron, ¿sí? Se hizo como un muro, y después de ese muro estaba todo seco, se secó todo, y las aguas se mantuvieron. Mientras el sacerdote y la presencia de Dios, escuche, estaba en el lugar correcto, las aguas se detuvieron. Escuche lo que dice el 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo
el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco, ¿sí? Los líderes, tu espíritu, tu hombre interior tiene que estar parado en el medio del Jordán. Dios le dijo, ustedes se paran ahí con la presencia del Señor hasta que todo el pueblo pueda pasar. Y ellos hicieron lo que tienen que hacer. Entonces, ¿qué es eso? Tu sacerdocio espiritual, tu hombre interior necesita pararse en ese lugar. Nosotros como líderes, como llamados por Dios, tenemos que pararnos en el medio del Jordán. ¿Qué significa eso? Diga conmigo, ¿qué significa? Pregúnteme. Bueno, ahora yo le voy a contar lo que dijo el apóstol Ledesma. Como un guardián, ¿sí? Ese sacerdote representa un guardián en ese lugar. Usted tiene que, ¿sí?, su hombre interior tiene que estar establecido, ¿sí?, en la palabra y en la promesa de Dios. Y dice, como un guardián en ese lugar, entre el desierto, entre Egipto, el desierto que estaba atrás, y la tierra prometida, está tu decisión. Diga conmigo, lugar de decisión. Ese es el lugar de decisión para ti, para tu generación y para las personas que te están mirando. ¿Sí? Usted tiene que decidir, yo no voy a retroceder. Amén. ¿Sí? Diga conmigo, no voy a retroceder. Yo no voy a retroceder. Yo no voy a retroceder. Es un lugar de decisión. Y escuche, esa decisión se renueva diariamente. Présteme atención. ¿Cuándo se renueva? Diariamente, escuche, ¿sí? Para no volver al desierto, para no volver a Egipto, vas a tener que renovar tu pacto con Dios. Cuando haya lucha, cuando haya tentación. Vio que cuando usted tiene una lucha en su familia, en su matrimonio, en el trabajo, cuando lo humillaron, lo denigraron, ¿qué queremos hacer? ¿Qué quiere hacer usted? Quiere irse, quiere dejar todo, quiere retroceder, quiere volver a Egipto, quiere volver al desierto. Empieza a luchar, pero hoy tienes que tomar una decisión, pararte en el medio del Jordán, ¿sí? Ahí con el arca del pacto. Es un lugar donde tomaste una decisión y te está cuidando de no retroceder, volver al desierto o volver a Egipto. Escuche, todas tus decisiones en esa dirección tendrán respaldo. Amén. Cuando tú lo decidas, Dios te va a respaldar. No importa el sentimiento, es tu decisión, ¿sí? ¿Estamos acá? Que tu sacerdocio, dice, tu hombre interior espiritual se plante en ese lugar, ¿sí? Diga conmigo, yo veré y conquistaré y veré cómo caen los Goliat. ¿Sí? Voy a verlo, lo voy a ver. Pero tu sacerdocio, tu hombre interior dice, yo de acá no me muevo. Yo no me muevo del llamado, yo no me muevo de lo que Dios me dio. No te muevas, no dejes nada. Ya el Señor nos vino hablando los últimos meses del año que no tenemos que dejar nada. No dejes nada, no te muevas, no te canses, no dejes tu familia, no dejes tu ministerio, no dejes lo que Dios te dio, no lo dejes. Sí, yo de acá no me muevo. Josué 4 del 19 al 24, vamos a leer. ¿Estamos acá? Josué 4 del 19 al 24. Tengo que ir rápido porque tiene bastante, pero es muy profundo esta palabra, ¿sí? Son las 11 menos 2 minutos. Tenemos todavía un ratito, ¿sí? Josué 4 del 19 al 24. Esto es muy importante, todo es muy importante. Por eso no quería dejar de compartirle. Mire, yo el año pasado le compartí la primera o segunda semana, como ahora, la palabra del apóstol Ledesma, y se cumplió durante todo el año. ¿Se acuerda? Sí, que iba sacudimiento, restitución y almas, gran cantidad de almas ganadas, y se cumplió toda la palabra. Hoy el Señor nos está dando la palabra a través del apóstol, ¿sí?, de la casa espiritual donde el Señor nos dio su paternidad. Por eso es tan importante que usted la escuche y la tome, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Oírla y tomarla, recibirla, ¿sí? Porque los que oyeron y los que recibieron esa palabra van a dar fruto, va a dar fruto en su vida, ¿sí? Escucha ahora lo que dice, 4:19 al 24, dice así la palabra del Señor. Y el pueblo subió del Jordán, ¿sí? Ahora ya salen del Jordán, ¿sí? El día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal. Diga conmigo, Gilgal. Acamparon en Gilgal, al lado oriental, ¿sí?, al lado este de Jericó, ¿sí? Ellos después iban a conquistar a Jericó, esa gran ciudad que tenía esos grandes muros. Pero antes, ¿dónde acamparon?
En Gilgal, ¿sí? Y dice, y Josué erigió, levantó en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan esas piedras? Declararán a sus hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de ustedes hasta que hayan pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Escuche, para que todos los pueblos de la tierra, conozcan que la mano de Jehová de Dios es poderosa, para que teman a Jehová vuestro Dios todos los días. Amén. Ellos levantaron un altar. ¿Saben con qué la levantaron? Con 12 piedras. Dios les ordenó. Vieron que el pastor dijo el domingo pasado que levantaron un altar en el lecho del río, pero también les dijo, tomen 12 piedras. Ellos eran 12 tribus de Israel. Cada líder tenía que tomar una piedra del lecho del río, ¿sí? Y llevarlo con ellos. Y entonces con esa piedra levantaron el altar. Diga conmigo, en lo sobrenatural. En lo sobrenatural. Porque ahora nosotros decimos, bueno, es fácil. Usted se pone un buzo, un equipo de buzo y se va al fondo del río y agarra una piedra. Pero en ese momento, ¿cómo iban a sacar una piedra del fondo del río? Era imposible. Y ellos llevaron no una, 12 piedras. Y con eso levantaron el altar. Escuche, Gilgal significa, ya estoy adentro. Ellos ya estaban en la tierra prometida. Esta tierra es especial para mí. Si Gilgal significa círculo, ahora me planto firme en el nuevo territorio. Diga conmigo, Gilgal. Me planto firme en el nuevo territorio. Características de Gilgal. Josué se puso en Gilgal, diga conmigo, base de conquista. Gilgal era la base militar, era la base de conquista, ¿sí? Tenés que estar parado en tu Gilgal, ¿sí? Para poder conquistar, ¿sí? Conquistas de sueño. Josué, escuche lo que pasó en Gilgal. Josué dice que ahí lo recibió a Caleb. Caleb era uno de los sobrevivientes, ¿sí? Del desierto, donde todos habían hablado mal de la tierra prometida. Josué y Caleb fueron los que trajeron buenas noticias. Y Josué dice que Moisés le prometió la tierra de Hebrón, la ciudad de Hebrón, que era una ciudad alta, ¿sí? Se lo prometió a los 40 años, pero Josué, Caleb, ahora tenía 80 años, y ahí en su Gilgal, ahí en ese lugar, fue en el lugar donde fue a reclamar la promesa a Josué, y le dijo, Dios me prometió a través de Moisés que me iba a dar Hebrón, y yo hoy vengo a reclamar mi ciudad, mi tierra, y yo con 80 años tengo la misma fuerza que cuando tenía 40, y yo voy a conquistar mi Hebrón. Dame lo que me pertenece. Promesa para el 2026. Todo lugar que pise la planta de tus pies será tuyo. Todo lugar que haya pisado la planta de tus pies será tuyo. Amén. Mantente tu Gilgal. Hijo, hija, mantente tu Gilgal. Gilgal significa yo me paro en mi victoria. Diga conmigo, yo me paro en mi victoria. Levantame un poquito más el retorno si podés, porque empiezo a gritar mucho. No importa la edad que tengas, no importa los años que hagas, que estés en el ministerio, Dios te va a entregar si tú lo crees. Gilgal fue el primer lugar de culto en Israel. ¿Me está escuchando? Estamos aquí. Fue el primer lugar donde se levantó el altar. Fue el primer lugar de culto. Cuando Dios te entregue la tierra prometida, lo primero que tienes que hacer es rendirle culto a Él. Es darle gloria a Dios, es entregarlo y consagrarlo para el Señor. Escuche, fue el primer lugar de culto de la tierra prometida, luego de haber vagado por todas partes. Vamos a Josué 5:2, perdón. Josué 5:2, vamos, acompáñenme, por favor. Fíjense, ahora viene otra revelación. Viene la circuncisión, ¿sí? Viene la circuncisión. En el 5:2 dice, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuchillos cómo? Afilado. ¿Con qué se afila el cuchillo? Con el ayuno. Diga conmigo, ayuno. Amén. Afila el cuchillo para sacar lo que nos sirve de su interior, de su corazón. La circuncisión, ¿sí? Que era en el tiempo judío, era la marca que tenía el pueblo de Israel. Le cortaban el prepucio,
¿Sabe lo que es el prepucio? Es la piel del pene, ¿eh? ¿Ve esa pelcita que tiene ahí? Que te lo tira para atrás. Eso es el prepucio. Y eso es un lugar donde se junta mugre. Y muchas veces, estamos hablando de miles de años atrás, eso, Dios le ordenó que corten eso, ¿sí? Para que no tengan enfermedades e infecciones en ese lugar. Porque es el lugar donde ellos se reproducían y se multiplicaban como un pueblo de Dios. Si usted no corta el prepucio de su corazón, no saca la mugre de su corazón, no va a haber multiplicación, amén. Por eso tenemos que sacar, dice nueva generación, escuche, la nueva generación, ¿sí? Fueron los que se circuncidaron en ese momento, escuche. Y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué, escuche, se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot, que significa prepucios. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra. Fíjense que la circuncisión era de los varones, pero hoy todos somos un solo hombre, ¿sí? Y nos circuncidamos el corazón. Habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Todos los que estaban circuncidados se murieron todos, menos Josué y Caleb, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieran salido de Egipto no estaba circuncidado, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. Escuche, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra por la cual había jurado a sus padres que les daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, escuchen, a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó. Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían circuncidado por el camino. Amén, diga conmigo, circuncisión. Pacto y compromiso en mi corazón. Quito el pecado, me santifico, renuevo mi pacto con Dios, ¿sí? Lugar de una nueva relación y comunión con el cielo por medio de un pacto, ¿sí? Escúchelo de nuevo. Lugar de una nueva relación y comunión con el cielo por medio de un pacto de santidad, de pureza. Amén. ¿Y eso dónde sucedió? Diga conmigo, en Gilgal. En Gilgal, ¿sí? Esa es la base militar. Esa es la base, acuérdate, es la base de la conquista, ¿sí? Ahí hay bases que nosotros tenemos que siempre volver a la base para volver a arrancar. Josué 5 del 10 al 12, otra. Josué 5 del 10 al 12, escuche lo que dice. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua, diga conmigo Pascua. A los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua, escuche, al otro día de la Pascua comieron de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas. ¿Qué comieron? Espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó. El día siguiente el maná cesó, terminó. Empezó una nueva temporada, terminó la temporada del maná. Y ahora escuche lo que dice, y los hijos de Israel nunca más, y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Comenzaron a comer del fruto de la tierra prometida. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Amén, de la tierra prometida. Pero escuche la palabra. ¿Qué celebraron ellos en ese lugar? Es la primera Pascua que ellos celebraron ahí en Gilgal, en la tierra prometida. Y la Pascua hoy significa una cosa. Diga conmigo, Jesús. Cristo es mi Pascua y es tu Pascua. Cristo es mi Pascua y es tu Pascua, ¿sí? Entonces, escuche, hoy el Señor en tu tierra prometida te va a dar un negocio más grande. En este año, en este 2026, tal vez te da un nuevo ministerio, tal vez te sanó, tal vez te dio salud, tal vez te dio nueva fuerza, tal vez estuviste enfermo y ahora estás sano. Pero escucha, dice, ahora declaro que fue Cristo. No lo logré yo. ¿Quién fue? Fue Cristo.
No me tengo que olvidar de la Pascua. Es su gracia. Él se sacrificó por mí. No es de la tierra, es del cielo. Escucha, el año 2026 será tremendo por causa de Cristo. Todas mis conquistas son gracias a Cristo. Él es el centro. Diga conmigo, Él es el centro. Ellos celebraron la Pascua en ese lugar. No es por otra cosa. Todas las victorias que tenga y las conquistas serán por causa de Cristo. Amén. ¿Sí? Gilgal es el lugar de operaciones donde decidís que vas a pasar del otro lado. Lugar, escuche ahora esto, escuche ahora que se viene otra revelación. Cristocéntrico este año, ahora se viene otra. ¿Sí? Prepárese. Lugar, Gilgal fue el lugar donde Saúl fue coronado rey. ¿Sí? El lugar de gobierno, es el lugar donde fue coronado rey, pero también fue el lugar donde fue desechado, rechazado por Dios, por ser rebelde y por ser desobediente. Párate en tu Gilgal, ¿sí? Porque ahí en ese Gilgal vas a ser coronado, ¿sí? Porque ese lugar es donde Dios te dará autoridad, pero también te va a dar corona. Diga conmigo, corona. Te va a coronar como rey, ¿sí? Te va a coronar como rey. Nosotros necesitamos esa autoridad, ese poder, esa autorización para ir y conquistar. Pero después, ¿qué tenemos que hacer? Gobernar. ¿Qué pasó con Venezuela? ¿Sí? Sin emitir juicio. ¿Qué fue lo que pasó? Trump, los soldados estaban ahí. Querían ir y sacarlo a Maduro, ¿no? Pero no tenían la autorización. ¿Y qué hizo Trump? Autorizó en esa madrugada. ¿Y qué hicieron ellos? Fueron, conquistaron y sacaron el enemigo. ¿Y ahora qué tienen que hacer? ¿Cuál es el problema ahora? ¿Quién gobierna? Amén. El Señor te va a dar autoridad y corona para que puedas gobernar en este tiempo, en el nombre de Jesús, ¿sí? Pero dice, no seas como Saúl. Iglesia, no seas como Saúl, que por carnal se perdió lo que Dios tenía para él. Dios te va a dar corona, ¿sí? Rey o reinas, el Señor los va a coronar como reyes o como reinas. En el 2026 va a coronar a muchos. Amén. Coronas de victoria. No para agrandarnos, decía el apóstol. Nosotros vamos a arrojar las coronas ante Él. Amén. Arroje sus coronas. Y los 24 ancianos en el cielo arrojan sus coronas, usted arroje sus coronas delante de Él. Con corona vas a tener territorio, autoridad, conquista. 2026 es un año para que reinemos y gobernemos sobre ese territorio en el nombre del Señor Jesucristo, ¿sí? Ese será este nuevo año, si te atreves a convertirlo, diga conmigo, en una nueva temporada. No solamente un cambio de fecha, sino que sea una nueva temporada para ti. Que sea la entrada a una nueva temporada. Decirle, Señor, pensalo, purificate, santificate. No te quedes en Sittim, aunque esté agradable. No te quedes ahí en la comodidad, en eso que Dios te dio hasta ahora. No. Tienes que pasar el Jordán y conquistar, ¿sí? Tienes que estar adentro del campo de batalla. Tienes que estar en el lugar de la conquista. Entra al 2026, ya entramos. Expectante de ver las maravillas de Dios. ¿Cómo tengo que estar? Expectante de ver la maravilla de Dios y siempre trabajando, ¿sí? En el nombre de Jesús. Señor, me prometiste que en este año iba a ser maravilla que nunca hicieron. Señor, enséñame a purificarme, ¿sí? Enséñame a purificarme en la palabra, enséñame a purificarme en la conducta, en espíritu, en fe, en pureza. ¿Se acuerda que lo dijimos? Sí, ayúdame porque quiero recibir mayor autoridad espiritual. Amén. ¿Sí? Mi año 2026 será cristocéntrico. Amén. ¿Alguno quiere? Bien, pase al frente el que quiere. Lo invito. Pase al frente y los pastores me van a ayudar. Los pastores me van a ayudar.